el día de hoy continuamos con el tema de Así peleo mis batallas. La verdad no tenía mucha imaginación para poner el título porque para mí era todavía Así peleo mis batallas, pero como no le quería poner dos porque se iba a escuchar como muy X, entonces ya le puse con valentía. Y pues es la manera en que vamos a ver hoy. Y a la anterior la denominé con adoración, si se acuerdan cuando estuvimos hablando de Pablo y Silas. Te adelanto y te doy un spoiler, vamos a leer muchísimo, así que pues a darle. Si puedes ir ya de una vez a tu Biblia, al primer libro de Samuel 17, y ahí vamos a estar empezando a leer. Lo bueno es que vamos a leer en pedacitos, no vamos a leer todo seguido. Bueno, nuestro tema de este mes es cómo pelear nuestras batallas y hemos llegado a la conclusión que se pelea en adoración, en comunión con Dios y con nuestra plena confianza puesta en Él. El día de hoy yo voy a agregar un punto más a cómo peleamos nuestras batallas y ese punto es la valentía. Y yo creo que es algo muy lógico, ¿no? Porque la gente cobarde raramente gana algo. Cuando hemos visto que las personas cobardes ganen algo, se necesita ser valiente para atreverte a llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, para llevar a cabo un negocio y salirte de trabajar, se necesita valentía de que tú sabes que a lo mejor tu producto pega, a lo mejor no pega, de que a lo mejor ibas rápido, a lo mejor ibas muy lento, o sea, empiezas así y necesitas valentía también para hacer eso. También para entablar una relación de amistad, de noviazgo, de lo que sea, de matrimonio, tienes que ser muy valiente para empezar esa relación, para empezar tus estudios o para pertenecer o estar a cargo de un ministerio. Con cobardía no vas a llegar a ningún lado. Debes de tener mucha valentía. Y es que a lo mejor y te dan un ministerio y no es así como, no, pues sí, ya me lo dieron. No, o sea, tienes que ser valiente porque las cosas se te van a venir encima. O sea, ya estás cargo de gente, ya estás cargo de que la presencia de Dios esté contigo, de muchas cosas. Entonces tú necesitas valentía para todo lo que enfrentes. Aquella persona que se duerme en sus laureles raramente llega mucho. Aquella persona que se atemoriza solamente demuestra que no tiene confianza en su alrededor ni en las promesas que Dios le ha dado. Es muy raro que una persona que tiene miedo tenga su confianza plenamente puesta en Dios, porque sabemos que aunque nos falte todo, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios suple a nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, y una persona que no comprende esta palabra puede estar pues como tensa, puede estar como sin paz. Hoy vamos a hablar del rey David. Si ya fuiste a tu Biblia, yo creo que ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del rey David y se puede venir a nuestra memoria un sinfín de cosas donde él demostraba que era una persona muy valiente. Él era una persona de guerra. Pero sin duda hoy nos enfocaremos en cómo literal peleó una batalla en su juventud. Y pudimos haber agarrado muchas cosas y muchos textos y analizar la vida del rey David en mucha magnitud, pero me quise enfocar en este acto que ocurrió en su juventud. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de joven a joven, porque podemos a veces leer la Biblia y decir, bueno, pero pues es que esto lo hizo, ya era una persona grande y a lo mejor ya tenía más entendimiento y a lo mejor ya pasaban muchas cosas. Pero cuando vemos cosas que hacen los jóvenes, así como David, así como Timoteo, es como cuando nos mueve y podemos decir, no, claro que también yo lo puedo hacer. Puedo ser muy joven, pero lo puedo hacer porque Dios me enseña en la Biblia, en su palabra, que gente aún de mi edad logró hacer cosas grandes. El rey David era muy valiente y como te digo, lo podemos ver mucho en la Biblia. Vamos a empezar a leer para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Te voy a leer ahorita del 4 al 7. Tú sabes que a mí me encanta leer en muchas traducciones, entonces por ahí van a ir variando, pero es lo mismo que tiene tu Biblia, nunca dudes de eso. Vamos a leer. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce, que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina.
La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Si nos fijamos, nos describen humanamente poderoso cómo se veía Goliat. Y la Biblia no nada más lo escriben por escribirlo, o sea, era porque realmente imagínate, a veces nosotros vemos a gente que mide, no sé, 1,80, 1,90 y decimos, no inventes, qué grande está o qué altísimo, no, y empezamos así. Ahora ubícate más o menos a alguien que medía 3 metros, casi 3 metros, y traía su casco de bronce y su coraza de bronce y traía una lanza. Y todavía, por si no fuera poco, llevaba un escudero delante de él. Entonces sí era como algo atemorizante. Y así son los problemas. Los problemas, las batallas que vienen a nuestra vida, siempre llegan y se nos muestran como muy poderosas, como muy gigantes, como muy grandes. Pero pues sabemos que con Dios, aunque sea enorme, con Dios todo lo podemos. Entonces decíamos, nuestro problema puede verse enorme, pero Dios es aún más grande que cualquier problema. Y recuerda, no importa el tamaño que tenga tu problema, importa la fe con la cual pelees. Puede ser algo tan grande como Goliat, o puede ser algo más pequeño, pero si tu fe está concentrada en Dios, si tu fe no la mueve nada, ahí vas a encontrar respuesta. Continuamos leyendo de los versículos 8 al 11. Dice, Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El enemigo siempre te va a querer meter un miedo y va a querer que tú juegues bajo sus reglas. Él salió del ejército de los filisteos y les dijo, aquí están mis reglas. El que pelee conmigo, si yo lo venzo, van a ser nuestros siervos, pero si ustedes nos vencen, va a ser al revés. Y entonces dice que hasta el rey Saúl, que la Biblia muestra que era un hombre altísimo, que era un hombre súper fuerte y así, hasta él tuvo miedo. Pero acuérdate, el enemigo siempre se va a querer, siempre te va a hacer querer ver las batallas como imposibles. Y tú vas a pelear siempre bajo las reglas y la cobertura que da Dios. Ahí es donde tú debes empezar tu valentía. Se venga el problema que se te venga, tú recuerda, las reglas las pone Dios, estás bajo la cobertura de Dios, y si tú eres valiente y tú sigues caminando con Él, Él siempre te va a respaldar. Si continuamos leyendo, nos dice la historia que había 3 hermanos de David en el ejército, e Isaí manda a David para que le diga, pues a ver cómo están sus hijos, ¿no? Sus otros 3 hijos, y David va y ya se topa con esta situación, que el pueblo de Israel está atemorizado por un gigante. Pero si nos vamos al versículo 32, dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. O sea, ahí entra la valentía, ¿no? Estaba David, dice que era el más pequeño de sus hermanos, era el que estaba olvidado, era el que el papá se le olvidaba casi que tenía hijo, el que lo había puesto como pastor de ovejas, el más chiquito, y todo un ejército no se le podía poner al frente a Goliat. Un rey que era Saúl no se podía poner con Goliat, pero llega un joven que está lleno de la presencia de Dios y dice, que no les atemorice, yo me voy a hacer cargo de este gigante. Entonces yo hoy te voy a hablar de 3 cosas que debes conocer para poder ser valiente y pelear así tus batallas. Te digo que esto va a ser súper rápido, solamente son 3 cosas. Y la primera cosa que debes de tener en cuenta y que debes conocer es que debes conocerte a ti mismo. David conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Sabía que era hábil, ágil, rápido y fuerte, porque él era un pastor, porque cada vez que venían los animales con sus ovejas, él tenía que salvar a las ovejas. Entonces él sabía que Dios le había dotado de habilidades y que él las podía usar.
Si David no hubiera conocido cuáles eran sus fortalezas, a lo mejor no se hubiera aventado y no hubiera tenido la valentía de decir, yo voy contra este gigante. Leemos todavía en los versículos 34 al 36, pues ya cuando dice David que él va a pelear, le dice Saúl, oye, es que tú eres un muchacho, ¿cómo vas a pelear? Entonces le da a David esta respuesta. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Imagínate qué valor para decir eso. Tenía a Goliat ahí al otro lado con todo un ejército y todavía le dices que este fulano, este incircunciso, ¿cómo viene y cómo causa este revuelo en el ejército del Dios viviente? Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, joven. Estamos viendo que David era un chiquillo, era un joven, era un muchacho. Y te pregunto, ¿tú conoces los dones y talentos que Dios ha depositado en ti? Y si los conoces, dime qué estás haciendo con ellos. ¿Los estás utilizando para la edificación de tu iglesia? ¿Los estás utilizando para pelear tus batallas? ¿Para qué los estás utilizando? ¿O simplemente sabes que los tienes y ahí los tienes guardaditos y que nadie se entere? ¿O estás esperando a regresar de la pandemia? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo te animo a que los uses. Si los tienes, úsalos. Dios no te los dio para que tú los atesores. Porque acuérdate que va a llegar un día en el que Dios te va a pedir cuentas de esos talentos que Dios te dio. Hay personas que creen que Dios puede hacer cosas grandes, pero no a través de ellos. Y yo he visto muchas personas así. Mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas creen que Dios puede sanar, creen que Dios puede dar un nuevo empleo, creen muchas cosas. Pero cuando le dices, a ver, ora por mí, es que me siento muy enferma, te dicen, no, vete con el pastor, vete con alguien más, porque pues es que yo estoy chiquito, ¿no? Así como ponía la otra vez, este era un meme, estoy chiquito. Entonces, Dios también te usa a ti, Dios también usa a la juventud para sanar, para todo lo que te decía yo antes, para que tú ores por alguien, esta persona sea salva, sea sana, para que tú le prediques a alguien y conozca del evangelio. Tú eres joven, tú no te menosprecies tú mismo, que nadie tenga en poco tu juventud. También Dios te usa. Dios usa a los niños, usa a los jóvenes, usa a los adultos, usa a los ancianos. Dios usa a toda la persona que quiera ser usada, recuérdalo. Entonces el primer punto es, conócete a ti mismo. Cuando conozcas tus habilidades, tus destrezas, vas a poder hacer grandes cosas. El segundo punto es, conoce a Dios. No te vas a ir a aventurar así nomás porque tú quieres. No, conoce también a Dios. Si pretendes pelear solo o en tus propias fuerzas, desde ahí te aseguro que ya vas perdiendo, ya vas para abajo. David, aun siendo joven, tenía confianza en la fidelidad de Dios en todo tiempo. Él ya había experimentado la protección de Dios en otros momentos y los tenía presentes y no los olvidaba. Si seguimos leyendo, en el versículo 37 dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David no iba como sin rumbo. David no estaba... David sabía lo que hacía. David sabía a qué Dios servía. Sabía que tenía poder para hacer todas las cosas posibles. Y esa confianza que él tenía en Dios es la que tú y yo debemos de tener en Dios para pelear día a día toda la batalla que se nos venga enfrente. Cuando te veas amenazado por algo, trae a memoria cuántas veces Dios te ha ayudado a superar otras pruebas. De cuántas enfermedades te ha librado Dios. De cuántas veces tus papás o incluso tú se han quedado sin empleo, han vivido en escasez. Pero cuántas veces Dios te ha sostenido y puede que te quedes sin nada a lo mejor, pero siempre tienes un plato de comida, pero siempre Él te está respaldando. Yo me estaba acordando hace unos días, bueno, ya hace como 2 semanas, cuando me fui el año pasado a Mazatlán, pues dejé mi trabajo y duré 2 meses sin empleo. Y justamente esos 2 meses era lo que yo tenía para cubrir la mensualidad de mi carro. Y me acuerdo mucho que ya, pues pagué la mensualidad de abril y dije, ya no tengo.
Y justamente en mayo, el 1 de mayo, me hablan y me dan un nuevo trabajo. Y en mayo pude pagar mi mensualidad. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un cuidado perfecto de ti y tiene un cuidado perfecto de mí, porque nosotros le conocemos y porque nosotros estamos en comunión con Él. Dios necesita que aprendas a ver los problemas como oportunidades. En Salmo 121 hay una promesa que a mí me gusta bastante, que dice: no se dormirá el que te guarda. Y yo creo que cada vez que la leo y digo, bueno, sí es cierto, yo puedo estar sintiéndome como intranquila, puedo estar sintiéndome rara, pero no se dormirá aquel que me guarda a mí. Y podemos estar siempre, siempre seguros en Dios. Entonces la primera es: conócete a ti mismo. La segunda: conoce a Dios. Y la tercera: conoce bien tus armas. Saúl, que era el rey, ofreció su armadura a David, pero esta no le quedaba. Y no es que le haya quedado chica, grande, rabona, no. No le quedaba porque no estaba diseñada para él. Simplemente no era con lo que Dios quería que David peleara. David no por casualidad fue el pequeño, no por casualidad fue pastor, no por casualidad pasaron las cosas. Dios, que tenía desde el primer momento toda su vida pensada, le tuvo que llevarlo por ese camino para que las habilidades de matar osos, de cuidar el rebaño, de cuidar a las ovejas, él las tuviera en el momento que se glorificara a Dios a través de él, que era el vencer a este gigante. Si continuamos leyendo, versículos 38 y 39 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca le había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay que tener claro que lo que le sirve al mundo, lo que le sirve a mi hermano, lo que le sirve a otra persona, no es lo mismo que me sirve a mí. Dios me dota de capacidades, me dota de habilidades y me pone herramientas para que en el momento correcto yo pueda glorificar el nombre de Dios. Te puedes sentir tan agobiado por la magnitud de tu problema que vas a querer recurrir hasta lo que no. Que si a mi amiga le funcionó esto, a mí también me tiene que funcionar. Pero no, tú siempre conoce bien qué herramientas Dios te ha dado a ti. David optó por pelear con los recursos que él ya sabía usar. Leemos del 40 al 42, dice: tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho, lo despreció. Claro, pues es que imagínate, lógicamente y humanamente, si lo vemos a un hombre de 3 metros y ve que viene un muchachito, un jovencito, no sé cuánto te gusta que midiera David, 1,60, 1,70, pues dijo: me mandaron a este muchacho, y lo despreció en su corazón. Y claro, mucha gente te puede ver y te puede despreciar por lo que eres, o por cómo eres, o por cómo vistes, o por cualquier cosa, pero no saben el respaldo que tú traes detrás de ti. Entonces, debemos de usar lo que tenemos, no limitarnos. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo porque no tenemos los recursos suficientes? Yo creo que, no sé, a veces si quieres, pues no sé, emprender un negocio, o si quieres poner un grupo de alabanza, algo, y te falta un músico, por ejemplo, y dices: no, mejor cuando lo consiga lo tengo. Y no, a lo mejor aunque no tengas ese músico, tú puedes salir, tú puedes ministrar la presencia de Dios y gente puede conocer a Jesús. Entonces, a veces nos limitamos mucho, pero siempre debes de trabajar con los recursos que tienes. Moisés venció con una vara, abrió el mar con una vara. Imagínate las personas que estaban ahí, no han de haber dicho: ay, ¿a poco con una vara va a abrir este hombre el mar? ¿En serio? O sea, pudo haber mucha gente incrédula, pero con una vara Dios puso su poder en esa vara y se abrió el mar y fueron librados del pueblo de Egipto. David con una honda y con unas piedritas, cuando Goliat estaba lleno de armadura y traía una espada y una lanza y no sé qué tanto. Entonces,
usa las herramientas que tienes y verás que Dios te va a ayudar a que, aunque sean pocas, aunque sean mínimas, te va a ayudar a hacer lo que tú tienes que hacer. Debemos usar las herramientas que Dios nos da para vencer. Y tenemos 3 bien conocidas, que son la base de todo. Y las conoces. No te voy a venir a decir apenitas cuáles son. Pero son oración, lectura de la palabra y ayuno. Yo creo que con estas 3 cualquier cristiano empieza a poder hacer todo posible. Porque ahí está el poder de Dios. Cuando tú estás en esa comunión con Dios, cuando tú estás ayunando, cuando estás haciendo morir a tu carne, cuando estás leyendo de su palabra, escudriñándola, ahí hay poder de Dios y todas las cosas pueden ser posibles. Y claro, después vienen muchas herramientas más que tú puedes usar, pero esas 3 son las principales y yo te invito a que no las dejes de lado, a que aunque no estemos ahorita físicamente en la iglesia, tú sigas haciéndolo. No necesito yo decirte, oye, vamos a tener una semana de ayuno para que la hagas. No, tú puedes hacerla simplemente porque sabes que eso te va a fortalecer en Cristo. Ayer, y le contaba yo a Paola, estaba yo sola aquí en mi casa, como a las 7, 8 de la noche. Y me puse en un momento de relación con Dios y estaba orando y oré como hace mucho no lo hacía y sentí la presencia de Dios ahí. Yo te decía la semana antepasada que te predicaba de Pablo y Silas, Dios no se resiste a tu adoración. Y empecé yo a orar y a adorar y estaba aquí Dios, o sea, estaba la presencia de Dios y me dio esta palabra para ti porque no la tenía y Dios se movió. ¿Por qué? Porque uno se dispone a buscarle. Entonces, úsalas. Con ella tú tienes el poder. De nada te sirve tener las herramientas y no usarlas. Más allá de todo, David decidió pelear con el arma más poderosa que tenía. Y esa arma era el nombre de Dios. Leemos en el versículo 45 y 46. Dice, entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le dijo, sí, tú vienes con todas tus armas, tú vienes así bien gigante y todo, pero yo vengo con el nombre de Jehová. Y con ese nombre, todo es posible. La confianza de David principalmente estaba puesta en Dios y no en sus propias habilidades. Claro, David sabía que tenía habilidades, sabía que él podía vencer porque él ya había vencido animales y había vencido otras cosas. Pero dijo, de nada me sirven mis habilidades si no uso el nombre de Dios. Y ese nombre, tú y yo también lo tenemos, que es el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que da salvación, el nombre ante el cual se inclinará toda rodilla. Y tenemos nosotros el nombre de Jesús, dice su palabra, si pidieres al Padre en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, eso se va a hacer. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, úsalo. Tienes muchas herramientas, nada más falta que tú las uses. Por eso David estaba completamente confiado en que Dios le daría la victoria, aunque la lógica dijera otra cosa. Lógicamente David no iba a ganar. No iba a ganar. Es como si tú te pusieras contra un boxeador profesional, no ibas a ganar, porque tú ni sabes de técnica ni sabes de nada. Pero la lógica, pues a la lógica Dios le hace así como adiós, ¿no? La forma en la que Dios obra puede ser humanamente ilógica, es lo que te decía. Sin embargo, es la más poderosa y se cumple siempre el objetivo principal, que es glorificar el nombre de Jesús. Si seguimos leyendo, el versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Fíjate, David dijo, yo tengo habilidades, Dios está de mi lado, pero tenía claro que esa batalla no la estaba peleando él, esa batalla la estaba peleando Dios. Dijo, yo solamente soy el instrumento, yo tengo las habilidades, yo tengo las herramientas, yo soy el instrumento, pero esta batalla la pelea Dios. Y va a quedar claro que hay un Dios en Israel, y va a quedar claro que Dios me entregó tu vida aquí el día de hoy. Así que yo te digo este día, no escuches las voces de quienes no conocen a Dios, de quienes menosprecian lo que tú haces.
Muchas personas te van a decir, ay, sí, ¿cómo te vas a curar orando y ayunando? Tómate medicamentos, etcétera, ¿no? Pueden empezar a decir muchas cosas. Y claro, nosotros, pues, si hay medicamentos los tomamos y todo. Pero sabemos en nuestra fe que Dios nos escucha, que si yo le pido al Padre en el nombre de Jesús y es su voluntad, Él me escucha y Él lo hace. Entonces tú nunca escuchas las opiniones que están ahí nada más taladrándote que no puedes y que no puedes y que no puedes. Porque al fin y al cabo la opinión que debes de escuchar siempre es la opinión de Dios. Va a haber mucha gente que no confía en lo que Dios te manda hacer, pero no hagas caso. Es lo que te decía, imagínate cuando Moisés abrió el mar, cuánta gente no pudo haber dudado de él, pero Moisés estaba confiado y el mar se abrió. Cuando no había agua, salió agua. Y podemos ver muchísimos casos. El mismo hermano de David lo criticó y lo menospreció. No me imagino qué cara puso el hermano de David cuando vio que pudo derribar a ese gigante. Seguimos leyendo, versículos 48 al 51 dice: Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo solo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y cuando Él está con nosotros, no importa quién esté en nuestra contra. Te digo, fue menospreciado, fue así como que un muchachito, y empezaron a hablar y hablar de él, pero él sabía que estaba peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos, y con una piedrita le dio en la frente, se cayó, y con su misma arma del gigante pudo vencerlo. A David le llovieron las críticas. Le llovió primero la crítica de Saúl, ay, eres un muchacho. Luego de su hermano, que le dijo, ay, de seguro nada más vienes a ver qué hay, y empezó así pues como a hablar. Y luego le llovió con la del gigante, que le dijo, este muchachito, viene, ¿qué piensas? ¿Que soy un perro para que vengas con tus palitos y con tus piedritas? Pero te digo, Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos. Pruébalo y vas a ver que vas a salir más que vencedor. El que está con Dios siempre está en la victoria. Entonces esas son las 3 cosas. Debes de conocerte a ti mismo, debes de conocer a Dios y debes de conocer las armas con las que estás peleando. Si conoces estas 3 cosas, con toda la valentía del mundo puedes vencer cualquier cosa. Yo te invito este día a que seas valiente como David, que a pesar de ser joven, tengas fe y confíes en Dios. La juventud no es ningún problema. Al contrario, yo siempre he dicho que qué padre es ser joven, qué padre tener mucha energía, qué padre tener muchas fuerzas, qué padre tener mucho tiempo, porque puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer muchas cosas que a lo mejor cuando ya están casados, que cuando ya eres un poquito más grande ya no puedes hacer, y tienes todo el tiempo para servir a Dios. Entonces, que tu juventud no sea un estorbo. Tu juventud, al contrario, es algo a favor que tú tienes y debes de aprovecharlo. No te dejes intimidar. Por más fea que se vea la batalla, tú concéntrate en el poderoso Dios al que sirves. Este capítulo empezó describiéndonos al gigante y era muy intimidante, pero podemos ver en el desenlace que eso no importó para Dios. Quizá tienes un problema que te inquieta todos los días, como el desánimo, el temor, la inseguridad, las tentaciones. Pero recuerda que mientras eso te quita la paz, tú tienes de tu lado a quien la da. Y no es paz momentánea, es paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, a lo mejor lo has leído mucho, pero hasta que no te encuentras en una prueba que realmente te quita la paz, que realmente no puedes ni dormir, y experimentas esa paz que solamente Dios te da, que a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor no tienes un plato de comida en tu mesa, pero inexplicablemente tu corazón está lleno de paz y confortado en que Dios pueda hacer las cosas. Hasta que experimentas ese tipo de cosas, puedes entender la palabra de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te concentres en el problema, concéntrate en Cristo.
no te intimides, sé valiente y activa la armadura que Dios diseñó para ti, que Dios diseñó para sus hijos. Y esa armadura está en Efesios 6 del 13 al 18, te la voy a leer. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración. Claramente te está diciendo todos los puntos. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la palabra de Dios y la salvación. Toma tus armas, actívalas. Si no sabes cómo, busca en la Biblia, busca en oración, busca en algún lugar, pero aprende a usarlas para que cuando vengan los días malos, tú puedas estar completamente seguro de que Dios está contigo y de que puedes vencer esa batalla. Una vez que estés consciente de cuán grande armadura Dios te ha dado, podrás vivir con paz y tranquilidad. Pelea siempre con valentía, y aunque tengas temor, recuerda que hay un ser que siempre va a estar contigo, que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque se vea terrible, Dios siempre va a estar contigo. Aunque la batalla sientas que no la estás librando, tú síguela peleando, que acuérdate que el que la pelea es Dios. Tú síguete poniendo a su disposición. Espero que este día tú atesores esta palabra y seas valiente. Acuérdate, esto se llamó Así peleo mis batallas con valentía. El día de hoy aprende que necesitas ser valiente para cualquier cosa en tu vida, para emprender un negocio, para todo, para darle batalla al enemigo. También para eso necesitas ser valiente. Entonces hoy te invito a que actives esa valentía, a que veas la vida de David como un ejemplo, la actitud que tomó David ante una circunstancia tan impactante que atemorizaba al mismo rey y a todo un ejército, y que vino un muchachito, un jovencito, y dijo, yo no tengo miedo porque Dios está conmigo, porque con Dios todo es posible.